noches. Buenas buenas tardes a tardes. todos. Bueno, empiezo yo si acaso. No llego, vale, pero no llego, pero hay que ser educados, ¿no? Para hacer las competencias. Bueno, pues les diré que hoy, gracias a todos por venir y a todas, que hoy en el Club de la Nueva España de Gijón, para finalizar el mes de marzo, por cierto, este mes de marzo cumplimos 5 años de actividades en este Club de la Nueva España, que representan 400 actos culturales de todo tipo, ¿no? Y lo terminamos este mes de marzo con Miguel Escalada. Va a ser difícil presentarlo porque es muy conocido en todo Gijón, todos lo conocéis, Gijón y no Gijón, por las muchas cosas que hizo siempre y hace, siempre relacionadas con la música, sobre todo. Es difícil presentarlo, pero no digamos que es impresentable porque queda mal decirlo, vamos. Decir que nos va a hablar Miguel Escalada sobre los bateristas de pop playo, del pop hecho en Gijón en los 60 y 70. Los músicos que tocaban la batería, pues siempre aparecían, lo pusimos en el anuncio de Nueva España estos días, siempre aparecían en la parte de atrás, como si tuviesen solamente medio cuerpo, la cintura para arriba, siempre desapercibidos, una cosa totalmente injusta porque pues, para un buen grupo es necesario una buena batería, un buen baterista, por supuesto. Bueno, vamos a ver fotos de la colección de Miguel Escalada, sobre todo, él nos va a comentar. Aquí van a aparecer baterías o bateristas, mejor dicho, que nos dirá muchas cosas de ellos, como Alfonso Rayo, el Pifu, que está aquí presente, Pepín Chatarra, Ricardo Argüelles, Emilio Dorado, que también está aquí, Valentín El Piro, Alfonso Medio, Diego Chausti, algunos ya fallecieron, Tomás del Campo, que también está presente, pues mucho más que vais a ver aquí, ¿no? Miguel nos hablará de todos ellos y de muchos porque estamos... Y mal. ¿Dime? Y mal. Y mal, bueno, eso ya lo comprobaremos después. Digo que estamos ante uno de los máximos expertos en este tipo de música en Gijón, ¿no? Por supuesto. Fue parte muy importante de la historia de la que él va a hablar, ¿no? Ya dije antes que es difícil presentarlo, pero bueno, diré que todos sabéis que es locutor, músico, coleccionista de discos. Yo no vi ninguna colección de discos mayor que la suya, de fotos también. Fue cantante, vocalista, se decía de aquella, de varios grupos en los 60 y 70, como los Sony sobre todo, los chalecos, los gritos, los troncos, varios, ¿no? Vamos a escuchar hablando de esto, de las baterías en el pop playo. Una cosa importante es decir que ninguno de estos grupos de los que nos va a hablar Miguel grabó ningún disco. Es una cosa muy interesante de esta parte de la historia de Gijón, ¿no? En aquella época solamente los Joys, como sabéis, del Hogar de San José grabaron 4 discos, me parece pequeños, pero los Juniors, los H-Duques a nivel asturiano, pero de Gijón no, es una historia la que nos va a contar musical, pero sin música, con historia, hay historia oral, gráfica, hemerográfica de los periódicos, pero no hay discos, ¿no? Por último comentar, Miguel me lo decía el otro día, en los comienzos del pop, años 50, incluso los 60, pues el que tocaba la batería lo hacía de pie, y muchas fotos que aquí vamos a ver, o alguna de las fotos que va a comentar Miguel, pues se ve la batería de pie. Digamos que esa conquista de poder sentarse en un taburete, se puede realmente una conquista, ¿no? Al principio estaban de pie las baterías, hasta ahí estaban de marginados, ¿no? Bueno, pues de eso nos va a hablar, de los bateristas al fondo, siempre con baquetas, entre platillos, entre tambores, y nos va a decir lo que él quiere, como siempre hace, ¿no? Bueno, ya veis que Luismi gramaticalmente está muy empollado, bateristas. En aquella época eran baterías simplemente, ni bateristas ni nada. Batería es el instrumento. El que era el diccionario español. Cuidado, hasta ahí podíamos llegar. Entonces, lo primero que pediros perdón a muchos de los que estáis aquí, porque yo no guionizo nada, apunto, y si meto alguna mentira, pues ahí sí me lo decís y me contradecís o lo que os dé la gana, porque esto es una charla que es mejor que encontrarnos como últimamente, y desgraciadamente nos encontramos en los funerales de amigos y que tenéis todos en mente, ¿no? ¿Por qué me decido por los baterías y no por otros músicos? Bueno, pues muy sencillo. Efectivamente tengo una buena documentación de los grupos de los 60
y un día mirando las fotos observaba que, bueno, el cantante, la guitarra, bueno, los que se ponían en la línea de fuego, ¿no? Los de delante, que se ponían y se siguen poniendo. Pero al principio los baterías estaban tapados por los equipos que había. Bueno, que tampoco había unos equipos AC100 que te tapasen, pero un amplificador encima de otro y tal, pues parecía que eran muchos equipos. Luego estaban los platos. Los platos, tampoco había una batería que tuviese muchos platos, pero también tapaban la cara. Y me llamaba la atención, o un compañero que estaba y tapaba, no solo el compañero, sino que un espectador, porque los escenarios estaban al ras de tierra, no había manera de que destacasen los músicos. Tampoco tenía mucha importancia para los músicos, igual algunos se sienten ofendidos por llamar a los conjuntos musicales, porque muchos no sabíamos ni música, ni sabíamos nada más que, bueno, y respetando que había muchos que había músicos también, ¿no? Entonces, yo estaba observando, como os decía, lo de las fotos, y bueno, pues, ¿qué pasa? Nunca salen las baterías, y consideraba una marginación fotográfica hacia las baterías de entonces. Y quiero hacer un recordatorio muy importante de dos personas que significaron mucho en mi vida, tanto musical como tal, que fueron, sobre todo para estos proyectos, ¿no? Que era Silverio Cañada, el editor asturiano, que anduvo detrás de mí muchos años, y encima no lo consiguió el prove, que donde está, dirá, mira este cabrón, que ahora hace estas cosas, que anduve yo detrás de él mucho tiempo para que escribiese un libro. Y no lo escribí el libro sobre la música, y está bueno, lo que lleva el boceto principal hecho, pero como cayó en mis manos un libro de Jordi Serra y Fabra dedicado a la música de los 60, dije, bueno, pues no voy a hacer una copia, y no lo hice. Y otro una anécdota que tengo muy buena, que llegué con este hombre que ya se me olvidó, joder, tengo tanto lío de nombres, pero gente que anduvieron detrás de mí para escribir, y lo consiguió pues Luis Miguel Piñera. Editó este libro, que no hay que hagamos propaganda, pero bueno, si queréis comprarlo, el que lo tenga, pues también lo podemos vender, ¿no? No aquí, en la librería Paradiso. Y entonces Luis me llegó un día a ver qué tienes, no sé qué, no sé cuánto, voy a hacer esto del Poplayo, y bueno, pues yo dije, he hecho una mano, lo que sea, que por cierto me costó muchos disgustos, porque vosotros lo sabéis, que no todo el mundo tiene fotos, no todo el mundo conocemos a todo el mundo, y entonces, como yo era el más conocido de todos, me llamaban a mí, oye, ¿yo por qué no salgo en el Poplayo? Bueno, pues no sales porque no teníamos la foto. Bueno, pero unas broncas tremendas, pero llegaron hasta el insulto, a decirme, tú no tienes ni puta idea, no sabes quién es este grupo, que era de no sé dónde, y tú no tienes fotos. Y yo, bueno, vale. O sea que él, el que hizo el libro, y el que lo cobró, y yo soy el que recibí las hostias. Bueno, entonces, que el caso es que el libro está en el Paradiso, y creo que está, prueba de ello que funcionó muy bien, es que Luismi va a hacer un segundo libro. Y luego hay otra cosa que es importante, porque me he decidido a esto, porque hay chavales jóvenes que están interesados en la música de los 60, que yo no voy a decir ahora, sobre todo estando aquí como sois todos conocidos, si era una época mejor o peor, bueno, era una época que vivimos, que tuvimos que vivir, que unos decidimos hacerlo por la música y otros pues hicieron otra cosa, otros hicieron, como decía mi padre para descansarse, tienes que ser un hombre de provecho. Yo no fui ni de provecho ni me aprovecho nada, pero otros, por ejemplo, estudiaron y oye, pues llegaron a ser importantes dentro de su carrera, ¿no? Entonces, la música aquella, unos tenemos buenos recuerdos, yo creo que casi todos tenemos buenos recuerdos. Algunos serán peores, pero bueno, era otra modo de vida, ¿no? Y yo creo que estos chavales jóvenes, como por ejemplo Bernard Arias, hizo un libro dedicado a Avilés, al rock en Avilés, que consiguió muchas fotos, gente que bueno, era importante. Y luego un chaval joven que conocí hace muy poco, que está aquí en la sala, que es Javier Pedraces, un chaval de Cangas Donís, que hizo un libro, escribió un libro Abriendo Camino, que está muy bien, y que me sorprendió sobre todo en grupos, en las fotografías, grupos que yo desconocía por completo. ¿Por qué los desconocía? Bueno, porque en aquel tiempo el núcleo estaba Gijón, Oviedo y Avilés, y eran los grupos que conocías.
los que coincidiesen en festivales de colegios, en festivales de proalgo, en las discotecas, bueno, discotecas no, que se llamaban sales de fiestas y todo eso. Y yo estaba intrigado porque, preguntando a este Javier Pedraces lo que pasaba, entonces es que los grupos de Ribadesella, Llanes, Cangas de Onís y todo, tiraban para Santander, iban a actuar mucho en Santander. Entonces, bueno, aquí yo conocía a los búhos porque coincidí con ellos en la sala, en el River, me parece que era de Ribadesella, me parece que había una sala ahí en el puerto, quiero recordar, y que tocábamos. Bueno, pues todo esto significó que dije, bueno, voy a meterme en reivindicar un poco a estos músicos, pero que ahora estoy arrepentido por completo, porque yo creí que era muy fácil. Digo, bueno, con las fotos y tal. Ay, amigo, cuando me pongo a encontrarme con las fotos, el batería no aparecía. Y llamabais a los sitios, oye, ¿tienes fotos de este conjunto? Sí, sí. Te mando una, sí, tal, no la tenía. No aparecía la batería. Y digo, vaya un lío que me metí. O sea, que este trabajo tengo que hacerlo a mi filla Covadonga, que es la que me recortó todas las fotos por una razón muy sencilla. Yo no quería que apareciesen en las fotos el grupo entero, porque si no se le quitaba protagonismo a la batería. Entonces muchos a lo mejor dirán, oye, en esa foto que está sin batería estaba yo, pero yo ahí no se me ve la foto. Bueno, pues esa es la explicación por qué salen las fotos así pequeñines y tal. ¿Y por qué me gustaba a mí la batería? No, yo nunca toqué la batería, bueno, llegué a tocar la pandereta, ¿no? Yo bueno, a tocar, también, yo soy un atrevido tremendo. Pero yo cuando empiezo a conectar con los grupos, Javier Costales, que era un turno, era el pandereta, ¿cómo se llama? El de la tuna, que tocaba la pandereta de la tuna. Y nosotros empezamos a hacer algunos pinitos en el conjunto, y yo como no cantaba un pijo ni sabía nada, tenía que hacer el poquillín eso, el de la pandereta. Y lo que hice fue pasar de turno a conjunto musical con la pandereta, ¿no? Entonces así lo que quise hacer. Y supongo que voy a hablar de una serie de baterías. ¿Y por qué estas baterías? Porque de alguna manera coincidieron conmigo, o bien tocaron en los grupos que estuve yo, o bien coincidieron en conjuntos que íbamos a los mismos festivales, porque tampoco había mucho que escoger, íbamos siempre a los mismos festivales. Y sobre todo baterías que me sorprendieron a mí por alguna razón, ¿no? Me sorprendieron. Y luego yo siempre tenía más amistad con ellos que con la guitarra, porque como no sabía tocar la guitarra, pues entonces prefería más con algo que era, bueno, más similar a mí, ¿no? ¿Y cómo entro yo a ver el primer batería? Los que llegasteis tempranín, como estaba lloviendo, dije, vamos a poner unos vídeos, y empiezan a caer en mis manos estos vídeos que estaban aquí, bueno, mucho peores, porque aquí ya están sacados de internet y tal. Y cuando se empieza a ver en los años 60, en Gijón, sobre todo, recordamos que no todo el mundo tenía televisión, yo el primero, había una cosa que fue pionera de los videoclips en Gijón, era en la Puerta de la Villa, había un bar que se llamaba, como es natural, Puerta de la Villa, la Puerta de la Villa. Y ahí había una jukebox al principio, y luego vino una jukebox que daba imágenes, ¿no? No coincidían las imágenes, eran videoclips, o sea, ponía a Johnny Hallyday, ponía una canción y él andaba por otro lado, y vamos, o sea, por eso digo que fueron los que inventaron el videoclip, porque no tenía nada que ver. Y ahí vi a un tío, empecé a ver discos de Sandy Nelson, que no sabía quién era, no sabía si era cantante, no sabía de lo que tocaba, y bueno, hay que pensar que estábamos en precario en aquello, ¿no? Y luego empecé no sé, en casa que fui, yo creo que de Josepe, o alguno de estos ya, digamos, con poder económico, que ya tenía tocadiscos, que ya tenía discos, y veo un Jane Krupa. Oh, Jane Krupa, ¿quién será este? Yo no sabía si tocaba el violín o tocaba la batería, porque los portales de los discos, pues ponían allí, y bueno. Y con todo esto empiezo a interesarme por la música, más bien a interesarme por lo relacionado con la música, no la música como ejecutor. Te vuelvo a repetir que yo venía de la universidad laboral, y un día, que debía ser porque faltaba uno, el maestro Ortega dijo, bueno, tú, rapaz, ven para acá. Y puso a cantar La Bamba, ahí, que tenía yo muy pocos años, tenía voz de mariquita, de lo que luego no dejé de serlo después con el tiempo, pero tenía voz de Joselito, y él, como era, pues dijo, bueno, este querubín que cante conmigo, ¿no? Y me quedaron unas palabras muy bien de él, que decía Ortega,
refiriéndose a la música, porque un día que ya posteriormente me vio tocar en el Cristina y me insultó, bueno, me insultó, me dijo que era imposible que yo pudiese cantar canciones de tipo yeye, que se llamaba, ¿no? Y dijo, porque de música en Gijón sois los peores y tal, en Asturias muy malos, en venía de dar clases de Alfredo Kraus, por ejemplo, y bueno, como para darles a mí, ¿no? Y entonces dijo, porque los músicos de Asturias sois el culo de España, y que yo sepa, el culo siempre estuvo atrás. Era cosas así, expresiones de una persona muy rambaloide, y entonces, bueno, era así. ¿Cómo entro yo a ver lo de los grupos y tal? Yo creo que fue en el año 59, ¿no? Y entonces Emilio Acebal Dorado tenía un grupo que para mí, no sé, vendrán los historiadores, vendrán los otros que sepan más que yo, por supuesto que sí, muy fácil, que dirán que tocaron ellos primero en otro grupo, ¿no? Si hables con la primera guitarra que hubo eléctrica en Gijón, pues te dicen unos que fue la de Carrizo, que la compró de Dinámico. Ahora ves con Zorrilla en paz descanse, y la hizo en Radio Unión, que a mí me sorprendía mucho, porque la primera pastilla la hizo que no recuerdo cómo se llamaba, el de Radio Unión, el dueño, vamos, vive el hijo todavía, sigue existiendo. En una lata de sardinas, ¿sabéis cómo son los latas de sardinas? Ahí metió los electroimanes, hicieron una pastilla. Bueno, entonces estoy en los concursos, fuiste tú primero, fui yo primero, tal. Lo que yo soy consciente, por eso hablo de la gente que conozco, que el primer tío que veo tocando en un escenario, en una batería, es Emilio Acebal Dorado, ¿no? Y yo llego al centro artístico gijonés, que estaba donde la Casa Socorro, porque primero era la agrupación y luego se separaron y tal, y yo llego para allá y me encuentro con el conjunto San Remo, y entonces veo a Emilio tocando unos timbaletes, o como se llama, no sé cómo se llama técnicamente o cómo se llama aquí, y nunca se me olvidará, veo en una timbaleta traía San y en otra Remo, y bueno, o sea, que si se equivocaba me ponía en Remo San, pero bueno, yo creo que se preocupaban de ponerlo así, sería por lo del Festival de San Remo, yo qué sé por lo que... Y entonces veo a Emilio allí tocando, como Diego, Santiago a la armónica, otro Santiago me parece a la guitarra. Bueno, si quiero también que participéis, porque si me equivoco, Emilio que está aquí, que diga, oye, no se llevaba Santiago. Pero bueno, y César Álvarez Arracina, que estudiaba conmigo, que era el cantante, que lo hacía muy bien, cantaba canciones aquellas de Nat King Cole, que estaba de moda, bueno, de la música que se ponía en la radio, en la vez que tú no estabas ni en la radio, Daniel, que en aquella no sabía ni lo que era la radio, cuando empezaba esta gente a tocar San Remo, ¿no? El conjunto de San Remo. Bien, pues todo esto hace que yo me interese un poco por la música, y luego ya conocer a Emilio y tal, me encuentro con los hermanos Dorado, claro, que eran los tíos desgraciadamente, Tino falleció la semana pasada, y Orlando ya había que era batería y tal, los Ruiseñores Dorados, los Guayabera, y allí en la calle de Indurra, creo que era donde ensayaban, en la calle de Indurra, sí, eso, ¿ves? Para eso no tengo yo aquí el apuntador, y entonces ensayaban allí, nosotros íbamos como guajes a verlos y tal, muy lejos nosotros de pensar, o por lo menos yo, de tocar en un grupo, y menos de tocar ningún instrumento ni nada, pero ya veíamos que había un ambiente. Y quiero dejarlo claro esto, sobre todo para gente como Javier Pedraces, que es un chaval joven, que cree que a lo mejor que todo empezó con los Beatles. No, antes de los Beatles había muchos grupos primero. Yo recuerdo a Cliff Richard y los otros, pero sobre todo los Teen Tops, a gente que eran los que nos alimentaban los guateques a nosotros, ya no quiero hablar de cantantes. Y entonces, ahora resulta que, ya me pusiste aquí, estaba viendo las fotos de Emilio que se supone que están en pantalla, pero hay una foto muy importante de todas estas que Emilio, no existen fotos del conjunto San Remo, bueno, que yo sepa, ni él no les tiene, si no me les daría. Y hay aquí, fotos que hay una que veréis que está de pie. Entonces, cuando hoy me hablaba ahora mismo Luismi de que estaban de pie, que me había preguntado el otro día, pues esa que está de pie, esa está en la agrupación artística gijonesa, y entonces, ¿por qué estaba de pie? Porque no tenía banqueta, o sea, está claro, no te podías sentar, como te sientas en una silla. Hay una que no tenía banqueta, pero pedimos una silla al público y sentarse, eso porque ya tenía timbal base, ¿no? Pero el caso de esta batería, de esta foto, que está la batería, se ve, la caja es de los Ruiseñores Dorados.
la caja tenía una importancia tremenda, porque era lo único que podía redoblar, ¿no? Y en la caja tenía 2 cables colgando, que nosotros no sabíamos para qué eran los cables. Pero claro, los Dorados, en ese caso Orlando, dejábamos la batería, bueno, con cuidado, oye, que entonces el responsable era Emilio, tenía que devolver la batería, y entonces, hasta que un día que Emilio estaba despistado o no estaba allí, Paul y yo, que éramos los que nos dedicábamos a hacer disputables, cogimos, vamos a enchufarlo, a ver qué pasa, porque tienen 2 cables, por algo será, ¿no? Y cuál fue nuestra sorpresa, fuimos con un voltímetro así de aquí, enchufamos los cables para ver qué pasaba. Bueno, podía explotar la batería, ¿no? Y nosotros decíamos, tenemos batería eléctrica. Y entonces encendióse una luz dentro de la caja de la batería. Hostia. Quedamos y tal, bueno, eso antes de que llegase Emilio, apagamos y tal, y nosotros, no, tenemos batería eléctrica. Cuando íbamos por ahí a vacilar, nosotros la batería no está ahí eléctrica. Posteriormente supimos que era una bombilla que era la que alimentaba el parche que era de pellejo de oveja o de lo que fuese. Entonces al calentarlo, nosotros no lo sabíamos. Y luego tiene otra historia, esta foto, que es el pie de plato, ¿no? El pie de plato, no sé si hoy con José Martínez le decía que costaría unos 200 pesetes aquello, igual exageré mucho, o el pie de plato solo, ¿no? Igual exageré mucho, pero sí, no costó nada. Mi madre tenía un pájaro y tenía un aro de esos, que una jaula, ¿no? Y de repente estaba mi hija aquí, está riéndose, pero oye, ¿verdad? Entonces un día cogí yo, en un despiste de estos total de canidina, dejé en una planta que tenía muchas plantas, saqué así y clavé en una planta y marché con el pie de plato, el futuro pie de plato, porque no tenía nada que ver, que pesaba por abajo porque era de una base para que no cayese y tal, y ese es el que sale en la foto, que salen en más fotos, el pie de plato, ¿no? Bueno, ahí empieza la historia de los sones con 2 Ns, y empezamos ahí a tocar, cada uno aportaba. Empezamos con el padre Botella, que era un carmelita. Sí, no, pues estoy poniendo los que sí, pero que decía que el padre Botella era uno que nos mandaba recoger ¿cómo se llama? Botellas para hacer eso, y ya empieza ahí lo que eran los sonis. Luego Emilio va para los B3, y hay un grupo más personal, ya se dediquen más a trabajar por ahí instrumentalmente, y que ya empiecen a cobrar, porque los sonidos no sé si cobramos alguna vez, tendríamos que pagar nosotros con lo mal que sonábamos, pero bueno, sí, bueno, yo te creo, Emilio. Bueno, pues si pudiese estar hablando de Emilio, estaría hablando hasta mañana, porque estuvo con la Orquesta Montenegro, acompañó, es un hombre que hay que tener en cuenta que era panadero y salía de trabajar para la panadería, luego estuvo en el María Eva de músico, de jockey, entrenador de fútbol y un multimedia que se habla ahora y es jockey, no entrega la toalla ni para de 3, y entonces sigue ahí, y es importante gente como Emilio. Y ahora voy a hablar de algo que para mí fue un personaje muy importante. Es Alfonso Castrillo, Alfonso Rayo, que fue el batería, digamos, más famoso a nivel español, ¿no? Sobre todo coge fama porque fue de los primeros que salió de Gijón. Pues ir a Johannesburgo, que queda ahí para ir a la parte de África, por lo menos está en el mapa muy abajo, no sé si se queda más cerca. Y este hombre ya era un batería con todos los... Que precisamente un día, Diego Cabezudo, ¿te acuerdas? Que yo confundía en unas fotos, porque os acompañaba a vosotros, y en la batería, en el parche delante, tenía un rayo. Era la de él. Era la de él, pero no era la batería. Exactamente, yo creía que era Alfonso el Rayo. Un hombre que tocó, bueno, con grupos, y que a mí me encantan las anécdotas de los baterías. Viniendo de Sudáfrica, porque esas baterías iban mucho a los cabarets, ¿no? A cabarets turcos, a cabarets de por ahí, ¿no? Viniendo de Sudáfrica, venía a tocar a la Herradura de Oviedo, y fuimos Toño Olvera y yo a verlo actuar, ¿no? Y entonces no está en la pensión que había ahí detrás, y fuimos para allá a buscarlo, íbamos a saludarlo porque Toño había coincidido con él en Acapulco, y llegamos para allá y recibimos con una chilaba y tal, ¿no? Y dice, cogísisme rezando. Yo cago en la madre, bueno. Y dice, ¿pero rezando el qué? Dice, bueno, pasar para acá y métenos en una habitación, y había una piedra como un diamante, una piedra,
que luego posteriormente me enteré que esas piedras son el material que tienen de ¿cómo se llama?, de los diamantes verdaderos. Para sacar un diamante, esas piedras, no sé cómo, técnicamente no sé cómo se llama, pero que vamos, era cristal puro. Era cristal puro, pero parecía, daba el pego, parecía un diamante, ¿no? Y entonces adoraban. Y puso allí, tipo de estilo musulmán y tal, y miró para nosotros como, y nosotros, Toño y yo miramos, bueno, pues agáchate, ¿no? Y los tres como idiotas adorando la piedra aquella, y tal, cosas de Alfonso el Rayo, ¿no? Y bueno, ya cuando fue con Nino Bravo ya era espectacular, pero él tenía un defecto, que él hacía lo que daba la gana ahí, ¿no? Y entonces, claro, en una orquesta había que llevar una pauta, no podías hacer un solo cuando te apetecía a ti, ¿no? Había que... Y él de repente estaba cantando Nino Bravo, te quiero, y el empezaba a meter dobles por todos los sitios, y hasta que dijo, oye, que aquí el artista soy yo, dijo Nino, aquí el artista soy yo, bueno, cosas de aquella época, cosas de Alfonsín, y que desgraciadamente falleció. Bueno, muchos de los que están aquí fallecieron, y los pocos que están vivos están aquí. No vienen a cobrar, porque a lo mejor igual es de modo, bueno, que se pongan a la cola. Ese era Alfonso el Rayo, ¿no? La persona que... Y ahora ya me perdí de los números, dime el siguiente, no, como dice el otro. Yo. Ah, y esto que lo mires, bueno. Quiero decir con esto que Alfonso ya tenía una batería importante. Bueno, Ricardo ya era un profesional, ¿no? Teneme todavía, tocó con los Sonis, ya en otra formación, y Ricardo fue el que sustituyó a Emilio Acebal cuando Emilio marchó para los B3, nos quedamos sin batería. Y habían ido a probar muchos, entre ellos Alfredo el Buffy, y como no teníamos batería, Alfredo fue a hacer la prueba en una caja que teníamos de cables. Me acuerdo, una caja que heredamos de los Dorado, que era de madera, que hicieron ellos, pintada de verde con una brocha, donde metíamos los cables, y entonces él cogió los baquetes, puso a tocar allí y dijimos, nah, chaval, no. Nunca me lo perdonó Alfredo, que dijese que no valía para la batería, y luego mira por dónde. Si lo bueno por Ricardo, ya era un profesional, ¿por qué llamaba ya un profesional? Pues Ricardo venía y ya tocaba con orquestas, estaba en el Horóscopo o en el Rocamar o sitios así. Y cuando Manolo Guardia, que era otro batería, que estuvo con Serezade y toda esta gente, pues tuvo un problema en el Horóscopo con una vedette o algo así, y lo largaron, así de los hermanos García Blanco. Y bueno, que capaz que estaba prohibido aterrar con las vedettes, era claro. Entonces fue a sustituirlo Ricardín, y el otro en venganza lo denunció porque no tenía carnet de músico, que era muy importante tener carnet de músico, y entonces como no tenía trabajo apareció en los Sonis, y falleció también, y él ya aportó a los Sonis lo que más nos interesaba, era que tenía la batería completa, que eso era importante también, que fuese llegar con los baquetes, aunque fuese Janet Krupa o quien fuese, era importante. Ricardo era más bien de orquesta. Cuando nosotros queríamos hacer rock and roll, decían, no, esto no lo baila nadie y tal. Bueno, pues él era orquestal, que llevábamos nosotros, ¿no? Había un pequeño lío entre las orquestas y los grupos, aquello de decir que aquel era Yeye y nosotros éramos de otra manera. Por cierto, quiero reivindicar que lo de Yeye no sale de los Beatles, sale muchos años primero, es una palabra que empiezan a utilizar en Francia con la época de Johnny Hallyday y toda esta gente, Eddie Mitchell, Bill Rivers, y bueno, luego la atribuyeron que eran los Beatles, y nosotros de aquella lejos estábamos de tocar canciones de los Beatles, como mucho tocábamos canciones de los Tin Tones, o de Adriano Celentano, o de franceses, o de Mike Ríos mismo. Claro, también estábamos lejos de saber que eran canciones famosas que estaban traducidas al español, ¿no? Por un tal, no me acuerdo, siempre que hablo con Mickey, decimos, debía ser Mappel. Mappel era un tío que debía ser el único que sabía inglés en España, que traducía lo del todo, ¿no? Tú veis los discos, y veis los discos por la parte de atrás, veis que trae traducción Mappel. Bueno, y decíamos, este Mappel debe estar forrado, traduzco todo, o yo lo único que sabía inglés en España, ¿no? Ese era Ricardo el Peinadillo. Y luego, bueno, observáis que muchos tienen muchas fotos y otros muy pocos. Bueno, porque a excepción de Tomás del Campo, que es un tío curioso, que lo conserva, lo tinto guaradino y tal, los demás tienen una foto, otros no la tenían ni una, ya algo que buscarla, pero bueno, este es Diego Chausti, ¿no? Diego Chausti era el batería ya de los Sonis, y escogió para poner esa foto ahí al principio, porque esa foto tiene una historia, ¿no?
Diego era, aparte de amigo, de socio mío, de hermano, que aunque no fuésemos de sangre éramos como hermanos. Diego venía de un grupo de la Calzada o de por ahí, no me acuerdo cómo se llamaba el grupo, seguro que Daniel se acuerda, y venía, y cuando llegó a los Sonys venía muy tímido, no sabía y tal, creía que nosotros éramos, que si yo, los Beatles o algo así, claro, venía de un grupo que era tan conocido como los Sonys, y llegó para allá, y bueno, enseguida conectó con todos, y esa foto viene, que observáis que ahí trae in person, Bueno, pues en esa foto, que es en el corazón en los jesuitas de Inmaculada, ahí no se ve, por ejemplo, a Avelino, porque el corté, pero está en la foto de Avelino, que está aquí presente también, y resulta que nosotros vamos al Festival de León, primer festival de conjuntos de León, primer festival de conjuntos musicovocales del norte de España, bueno, un rollo, el título era larguísimo, ¿no? Y nosotros vamos para allá, y los Sonys, por supuesto, y llegamos a tocar, y llegan los Shakers. Los Shakers era un grupo muy importante, pero sobre todo de mucho dinero. Ricardo Said de Heredia era ni más ni menos que el hijo de Ricardo Said de Heredia, el que dejó el Express a Franco para venir con los barcos, con los nacionales que llamaban. O sea que estamos hablando de un multimillonario. Entonces llegó allá a León, y entonces dijo: yo pongo la batería donde salen los cojones, perdón, así lo dijo. Y Torrebruno, que era el presentador: no, tiene usted que ponerla, no, yo la pongo aquí, y la puso donde quiso. Y bueno, y entonces traía la batería in person. Y entonces yo rápidamente, que yo no tocaba nada, pero siempre estaba pendiente de todo lo que sucedía para poder copiarlo, ¿no? Y fíjate, llegamos y dijimos: hay que poner in person. Y entonces llegamos a la Inmaculada, no sabíamos ni lo que era in person, no sabía si era esta cosa, insultando a alguien, pero lo importante era lo de in person. ¿Cómo será la historia de esa batería? Que observaréis que en esa batería los Sonys, era de los Sonys, pero hay muchos grupos, que yo recuerde, los Utah, los Hoys, los Jaguar, que están en una foto del festival y están con la batería de los Sonys. ¿Por qué? Porque nosotros exigimos, yo no era Ricardo Said de Heredia, pero exigí que en una tarima, ahí está Belino, que lo puedo decir yo, los Sonys tenían que estar en una tarima. Entonces, en el coso del escenario se puso una tarima para los Sonys. Entonces vinieron: oye, yo quiero tocar también y tal, ya que no éramos así muy sueltos a tocar. Por eso hay tantas fotos de los grupos que tocaron con la batería de los Sonys, ¿no? Y bueno, los Sonys luego se deshicieron, aunque existieron, porque dice mucha gente: ¿cuánto duraron los Sonys? Pues lo mismo que muchos grupos. El que duró más de 3 años, bueno, los Sonys no, pero los grupos duraron 2 años, 3 ya era muchísimo. Bueno, hay excepciones, pero grupos duraban eso, 1 año. Y esto luego, lo de los Sonys volvieron a hacerse después de que yo había pasado por otros grupos y tal. Vino un día Felipe del Campo con un invento, de esos inventos que hace el genio de Felipe, que dijo: oye, tengo un compromiso ahí con no sé, una fiesta benéfica, no sé qué y tal, y debíamos ir a tocar, mira, nosotros no estamos tocando, los Bríos o los Hados y tal, ¿qué hacemos? Y nos reunimos ahí en la cafetería de Benidorm, y Alfredo Lomuffi, que era el que tenía los Fender, la batería y tal, bueno, pues hacer un grupo y vamos a tocar a ese festival. Y Felipe disfrazónos a todos, púsonos a uno vestido de periódico, a otro con una lechuga, a Alfredín con una lechuga en la cabeza, yo con un traje de payaso, bueno, cosas así. Y era para un día nada más. Estuvimos 5 o 6 meses en el Parque del Piles, ahí trabajando, con público a tope, ¿no? Que venía la gente, y yo recuerdo un policía, que era amigo mío, que había estudiado conmigo en la Politécnica, y dijo: pero tú qué haces aquí, si tú perteneces a Vilés, era Vilés. Oye, es que la gente está robando coches para venir a vernos por aquí. Y digo: bueno, quedamos acojonados, ¿no? Para nosotros, llevar ese proceso de los Sonys. Y Diego, pues bueno, que de Diego era, aparte de bellísima persona, era un batería. Yo para mí todos los baterías eran buenos, porque como yo no sé de tocar la batería, y además no era como ahora, que antes los baterías se juntaban unos con otros para enseñar unos al otro lo que tenían que hacer y lo que... Bueno, bien, eso era la parte de la batería. Y que una Pearl ya, que ya era con dinero, ¿no? Pero Diego con la batería del principio pues costaría y eso, muy poquillo. Y luego empezamos a hacer aquí los festivales, que veo ahí en las fotos, que eran los festivales del Parque del Piles, donde pues ya cambiaron los componentes, ya estaban ahí, pues esto, el Mariñán,
fue cuando me eché yo la primera vez que alguien se echa a sí mismo. Llegó un día a una reunión de los Sonis y como llegué tarde, que yo venía de presentar y venía medio colocado, pues riñóme Diego, que solo me podía reñir Diego, los demás no me podían reñir. Yo era el que hacía y deshacía, pero bueno, Diego lo dejaba que me reñiese. Y entonces dije yo, hay una solución aquí rápida, ¿no? Que echar al cantante. Y entonces nos pasamos aquella noche, Diego y yo, a todos los bares que íbamos, y fuimos a muchos, preguntando yo al camarero y tal, oye, ¿a ti qué te parece? ¿Había que echar al cantante? Y decía, sí, pero no oyes tú. No, pero tú olvídate, hay que echarlo. Mira, llegó como una hora tarde al ensayo. ¿Tú crees que se puede conseguir? Bueno, aparte de cómo fuimos los dos, que quedaron al día siguiente, querían cobrarme todos los faroles del Gijón, porque estaban doblados en los faroles, pues bien, eso fue la historia de los Sonis, que se hicieron bastante tiempo, que hicieron a Marta Valero, que ahora sacó los de siempre, una chavala que canta muy bien, y eso es más historia de tal. Pepín el Chatarra, este fue un músico ya que me impresionó, porque era, aparte de un músico elegante, era un músico que también hizo el mismo recorrido que Alfonso Rayo, y por eso ir a Estambul era el país como yo ir a Pumarín. Voy a Estambul mañana a tocar, bueno, vale, está bien. Y venías, claro, también en el ambiente pues, de los cabarets y tal, y ya con una experiencia tremenda. Pero Pepín tuvo una gran oportunidad en el Festival de la Costa Verde, que fue cuando vienen los Sonor aquí a Gijón, ¿no? Llegan los Sonor a presentar en el Festival de la Costa Verde una canción de Emilio Sánchez Liomi y de Argentino Costales, que gana el cuarto premio, pero venían sin batería, no tenían batería los Sonor, pues la razón de la historia de los Sonor creí yo que había marchado la batería, no, los dos primeros discos de los Sonor no tenían batería. Y no tenían batería y llegan para acá y como la canción era de Argentino y de León, en un ensayo, pues mira, llevar a Pepín. Y lleven a Pepín el Chatarra a tocar con los Sonor. Y le ofrecen a Pepín seguir con los Sonor. Pero ¿qué sucede? Que aquel Pepín ya era un músico, estaba casado, tenía que llevar dinero a casa, pues igual tocaba ¿cómo se llama? En una boda, que en un bautizo, y tampoco los músicos creían mucho en lo que eran los conjuntos músico-vocales, no creían mucho de aquello de decir, bueno, pues tienen futuro. Mira el futuro que tuvieron los Sonor, que fueron los Bravos, y siguieron allí, ¿no? Y grupos como sí Pepín, luego estuvo esto de Santa Fe, estuvo con Argentina. ¿Y por qué hablo mucho del Acapulco? Aunque yo toqué muy poco en el Acapulco, verdaderamente, pero era, digamos, la catedral de los músicos, ¿no? Era donde venían todos los grupos de afuera, de las atracciones, pues venían, actuaban en el Acapulco. El jardín fue posterior, en el Parque Gijonés. Muy poca gente sabe que los verbenes que se hacían frecuentemente en el Parque Gijonés fueron trasladados al jardín. Bueno, y entonces esto era músicos, y yo empecé a conocerlos en lo que era el Bar Petit, que existe todavía, enfrente del Acapulco, vamos, del Hernán Cortés, vamos, del Casino de Asturias, que no me salía. Y este Pepín era pintor, y ahí hay una caja, un timbal base que hizo de una caja de una bote de pintura, un bote de pintura grande, pero eran humanitas. Y llamaba Beslu, era una bravísima persona. Oye, al final no es la batería, asegurar una batería de aquella, que no sabíamos ni al final la batería. Hablo de casos de Diego o casos de muchos. Y ese era Pepín el Chatarra, desgraciadamente desaparecido. Y bueno, ya lo veis, ahí se ven en las fotos con batería ya profesional, muy lejos de aquello que tenía Emilio o que tenía Tomás del principio, de un Cheston y tal. Bueno, pues Alfredo el Buffy, es decir, un personaje singular, él iba para ciclista, era el que ganaba, tenía amargado al Fío de Mercurio, porque las carreras de ciclistas que había en Begoña ganabanles todo, que era más pequeño, el otro era muy grande, pero sí tenía un vuelo que había sido corredor, no famoso, y tenía ahí la bicicleta preparadina y tal, llevaba, para nosotros era una bicicleta con una botella, que tenía botella, guantes de esos cortados por la mano, aquellos zapatinos negros para manchar a los retrases. Para mí era como si fuese que se iba a Eddie Merckx o aquí fuese, y ganábalo todo. Bueno, ahí empezó a tocar la batería y fue aquel paso que se acercó a los Sonis y yo dije que no
que no toca, que no valía para sones, en una palabra, bueno, siempre nunca me lo perdono. Hizo los Utah, que era un grupo que aquí alguien lo definió. Yo estuve viendo recortes de periódico antiguos, donde por ejemplo hubo un momento que aquí, para no copiarnos, en Gijón me refiero, había unos grupos que cada uno definía el estilo de música. Por ejemplo, los Shadows, aquello que eran los mejores, ensayaban y tal, hacían cosas de Cliff Richard, y los Shadows lo hacían francamente bien, y nosotros pues decíamos, bueno, vamos a hacer esto como ellos. Pues ¿qué hicimos? Hacíamos más bien cosas de más charanga, más lo que decía, los Tintos, cosas de Miguel Ríos, cosas así, y los Utah hacían de los Kings, eran, digamos, los Kings. Nosotros éramos, los Shadows eran los Beatles, nosotros, bueno, con salvando las distancias, y nosotros los Rollins, los Utah los Kings, y los B3 eran los Shadows, porque hacían muchas cosas instrumentales, ¿no? Y entonces Alfredo, mira, Alfredo ahí en esa foto, y cuando me disfrazó Felipe, ahí quitó el gorro, porque tenía, hay otras fotos que tengo gorro con una lechuga, o no sé qué puso Felipe aquí, que está muy bien, esa y la bata de andar por casa, que veis por ahí, y todo eso es para Fernalia, cosas de Felipe, ahí nos puso ahí como unos molinos, topitos de esto y tal. Bueno, pues eso duró, creo que 6 o 7 meses en el Parque de Piles, ¿no? Y esos son los Sonys. Miraos aquí, vamos, mira, colgó ese lazo aquí, que era de primera comunión, pues yo lo y tal. Bueno, pero una cosa que fue un éxito tremendo, ¿no? De una batería Premier, que ya era la parte posterior de la música, cuando ya empezaron a tener baterías, ¿no? Aquí observaréis que baterías ya... Mira, por ejemplo, con los B3, ahí se ve la batería de los B3, estos eran ya más inteligentes porque ponían un pentagrama dentro del parche, ¿no? Esto, cuidado, cosas así. ¿No sabía música? No sabía música. Bueno, pero ponía un parche que pegaba mucho de mí. Pasamos a Alfredo, bueno, para parte de... a Valentín el Piru. Bueno, Valentín el Piru es un personaje mítico gijonés, ¿no? Valentín era el típico rápido, inteligente, que te sacaba tenía el cargador siempre puesto, y entra en el y el que más anécdotas recuerdo porque convivía mucho con él, ¿no? Y entonces estos toca con el grupo Los Delfines, ¿no? Y así recuerdo que me contaba Toño Lubere, cuando fue un día, llegó un cubano, un genio Baraba, un cantante cubano, y venía, y en aquel tiempo venían y te decían, oye, merecumbe, y te venían con la partitura, y tenéis que seguirlos, ¿no? Y entonces llegó para ahí en el cambio y dijo, oye, Checo, merecumbe, y el Piru, que no sabía leer música, por supuesto, o leía mal, y dijo, ¿no te van a una ensaimada? Y luego la anécdota más famosa de él, y que estando con argentino, como vuelvo a repetir, no leía muy bien, argentino cogía las partituras, iba a él y decía, mira, aquí hay una entrada, aquí hay una salida, aquí tienes que dar un corte, y viene Luis Mariano a cantar al jardín, y bueno, iba a acompañarlo argentino en su conjunto, y empieza Luis Mariano a cantar Camino de México, y en la parte que dice Camino de México, y en esa subida que hace, va el Piru, da un redoble, pim, plam, plam, a la orquesta, toda la orquesta abajo, siguieron cantando, y dijo, joder, chico, y dijo al argentino, oye, vete al camerino y pide perdón a Luis Mariano, porque esto es tremendo, esto fue tremendo. Pero fue para allá, fue por el camerino y dijo, oye, Luis Mariano, mire, perdón, porque bueno, sí, sé que tiene la orquesta abajo y tal, y Luis Mariano dijo, mira, yo tengo así, los huevos pelados de estar en un escenario, yo nunca doy la vuelta para llamar la atención a un músico, pero por favor, por la noche házmelo igual, peor no. Que no sea la primera vez que tenga que llamar la atención a un músico, por favor. Digo, todo lo que está abajo, con aquel redoble que metió y tal. Pero era simpático, era de estos vivaracho, estaba siempre. De hecho, Ricardo Álvarez, un representante muy importante que hubo en Gijón, a él y a Raúl, que eran los que hacían la unión, les ofreció hacer un dúo cómico, y pues ensayaron y tenían preparado, pero luego dieronse cuenta que no era igual hacerlo en un bar entre amigos que subir al escenario y hacer eso. Pero
yo los vi, hay que contarlo, mucha gente a lo mejor no lo cree, hacer el Raúl y el Piru, el baile del Acapulco, ellos dos solos, ¿no? Y entonces, una batería y la guitarra o tocaba el bajo, ¿no? Y entonces decía el Piru, ahora mi compañero va a hacer un solo de trompeta. Y el Raúl hacía para pa pa, y la gente bailaba, El otro, mi compañero va a hacer un solo, pero tiene que decir primero la información deportiva. Y entonces paraba y decía, Sporting Alavés 4, tal, no sé qué, todo inventado, cuando salía la gente decía, oye, no, pero si no juego, bueno, pues ¿qué pasa? Cuando recortaban el periódico ahí en el Petit y daban los cines. Los campos, soy tal, no sé qué, menores, tolerada. Cosas así. O sea, que eran personajes que yo, no sé si existen ahora, pero desde luego era un honor. Bueno, recuerdo una vez que fueron los Delfines a tocar a una boda en Quintes, que como invitado principal en Quintes era Luis Jardel, aparte de Quintes era un artista ya de renombrado, y fueron a tocar allí y a la boda. Y entonces había un coñac que era el Magnum, que valía muy caro por lo visto, el coñaquel, y llevaba el padrino, ¿no? Llevaba las botellas, llevaba a lo mejor 10 botellas, y entonces el coñac se servía después y tal, ¿no? Y a la hora de servir el coñac faltan las botellas. Su madre, pues se le está cayendo botellas, ¿cómo no va a haber coñac? Bueno, total que había el Mini y el otro, metieron los fundes de las guitarras y venían en autobús, la orquesta entera en autobús. Y en los campos elíseos, descubrióse el pastel de que estaban las botellas ahí en los campos elíseos y cogieron y tiraron ellos la batería, todos los equipos en el medio de la calle. Ahora venga, ladrones, no sé qué y no sé cuánto. Ese era Valentín el Piru y bueno, que los que tuvimos la suerte de conocerlo era un honor para nosotros. A ver, otro que tenemos por ahí. Cookie, ay amigo, Cookie, esto es ya, estamos hablando de un profesional. Cookie, que está aquí presente, él empezó en Santas Martas, en León. Él era con 13 años, ¿no? Con 13 años empieza a tocar lo que era un bombo, porque era de familia de músicos, y entonces me contaba él que tocaban, pues eso, bodes, banquetes, fiestas de prau, ¿cómo se llama aquello? De la... joder, de los... coros y danzas, ¿no? Llevaban tal, tocaban la dulzaina, y era toda la familia, los Simín, ¿no? Pues se llamaban todos, y tocaban los hermanos, la hermana y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Y era un grupo, y luego ya en marcha, era lo que se llamaba una orquesta del pueblo, era lo que había entonces. Y luego ya en marcha para León Capital, y ya va y hace un grupo más moderno que los Vanguard, y ya ahí ya meten, electrifiquen las cosas, y bueno, ahí hay fotos, mira, ahí ese tocando la dulzaina, que es tu padre, ¿no? Y entonces ya vamos a la historia donde ya empieza a tenerlo. Y bueno, y gracias a que Manolo Guardia denuncia a Ricardo el Peinadillo, llamen a este hombre para que venga a sustituirlo en el horóscopo, porque el horóscopo había que ir músicos. Aquel problema, como vuelvo a repetir, de tener carne de músico, o como otros que teníamos del circo de variedades. Hoy yo puedo permitirme el lujo de subirme a un trapecio y no me puede llamar la atención, incluso domar a un león. No ya sé yo, ¿quién me va a llamar la atención si tengo carne? No, que tengo un caducado, pero es lo mismo. Y luego ya entra bien para aquí a Gijón y hace la famosa Orquesta Harley Club, una orquesta que anduvo por todos los sitios acompañando a grandes artistas y muchas anécdotas que tienen. Y yo coincido con Cookie en el club de regatas cuando los solis vamos a tocar, y coincido allí con él, y allí él ya era bueno, sigue siendo un profesor, pero de ahí que está la banda de música de Gijón, y nos llevamos muy bien, pues nosotros llevamos el equipo nuestro, poníamos, y nosotros el equipo de ellos era ya comparable al nuestro, ¿no? Pero bueno, no todos eran iguales. Llegaron un día los archiduques, llegaron para allá y tiraron ellos todos los equipos afuera, y cuando llegaron estos no tenían los equipos de ellos, hasta que Montero, que era un cabrón, cogió y dijo, aquí estos vienen a hacer baile, vosotros os pago, y si queréis marchar, pero aquí no quitan los equipos. Les pasó también en Cangas de Onís con Víctor Manuel, con el equipo, con el grupo de Víctor Manuel, ¿no? Bueno, él también, había de todo, había de todo. Yo recuerdo cuando vino
el batería de Joan Manuel Serrat, que estando el Piru en el jardín dijo, oye, ¿quién pone la batería, tú o yo? Y dijo un tío importante, el batería de Serrat, y dijo, no, pon la tuya, la que menos nos dé. Dice, vas a tener problemas, eso sí, con el que viene la semana siguiente, que está usando. Y era Pablo de los Bravos, que eran pijillas y encima no sabía tocar la batería. Eso sí lo puedo decir, porque era idiota. Pues esas fotos fueron las que fuimos recuperando, y entonces que Luismi, que lleva muy acentoso en esto, va a plasmarse en un libro. Por eso quiero desde aquí, aquellos que podáis apoyar con fotos, que muchos a lo mejor que dicen, bueno, pues tengo una foto y no tiene importancia. Pues sí tiene importancia, porque yo quedé sorprendido cuando fui a la fonoteca del Pueblo de Asturias, que voy, efectivamente, está algo que tienen allí, que debíamos aportar todos para poder pues, tenerlo para la historia, para los nombres. Cosa que vas a Barcelona, Valencia, Madrid, A Coruña, Santander, gente, sobre todo chavales jóvenes, que nos sorprende a mí, es que tienen toda esa documentación de la zona de ellos, y mucho mejor, y lo tienen archivado, aquí parece, no, yo tengo, nada, por no buscarlo, no, por no sé qué. Bueno, pues, no cuesta ningún trabajo. ¿Qué? Que vas muy atrasado. Bueno, pues pasan Alfonsín. Y que, oye, ya decía Casimiro Álvarez cuando me ofreció lo de entrar en la radio, que no, mucho antes de que me metiese Daniel Rodríguez, fuimos los Solis a tocar a Radio Gijón cuando estaba en la calle Los Moros, allí que había un escenario. Me dijo, oye, tú podrías servir para radio y tal, porque estábamos aquí buscando, chaval. Dije, no, porque los de la radio sois todos unos parguelas. No sé si lo entendisteis. Luego, mira, terminé yo la radio, pero bueno, yo los maricones. Entonces, pues... Dime. Yo estoy tomándolo desde que llegué, El jefe y este. ¿No ves que me está pinchando aquí? A uno de la radio nunca puedes decir que tenga prisa. Además, y es muy fácil, como estamos entre amigos, o lo que quiera, coges una llave de un bar, marchamos a tomar un cubo libre y punto. Alfonso Logrito, o el Piedrona, como lo llamábamos nosotros, Alfonsín. Conocido en Los Cadáveres, un grupo que estaba Manolo, el Serrano, y entonces Alfonsín llegó al Hotel Luzansa o Luzana de Avilés, ¿cómo se dice? ¿Luzansa o Luzana? Luzana. Y había un concurso y llegamos para allá, que descalificaron a los Solis. Descalificaron a los Solis. Y entonces el locutoraco allí, que era el que lo presentaba, que era de la emisora de ahí, dije, oye, ¿por qué nos descalifiques a nosotros? Y dice él, porque vosotros sois profesionales. Coño, ¿y eso? Y entonces llevamos los equipos box, y llevamos, claro. Dice, es que unos amateur no pueden tener esos equipos tan caros. Lo que no sabía era que no los pagábamos. Pero bueno, entonces los cadáveres, nunca se me olvidará cuando dice el locutor, ¿por qué os llamáis los cadáveres? Y salta el otro, ¿y por qué Napoleón se llamaba Napoleón? Dejó cortado. El otro dijo, bueno, no sé, vale. Y entonces ahí empiecen los cadáveres y luego llámense los Hiroshima. Tenían una cosa así contra cadáveres y Hiroshima. Bueno, y hacemos el grupo, los Hiroshima, y hay unas fotos de Mariñán y de Nacho Alonso que estaban allí, aparece el grito, aquí con los gritos ya una Ludwig. Esto ya hacen un grupo que se llama Los Gritos, que no tiene nada que ver con aquellos que ganaron el Festival de Benidorm, que ganaron con Julio Iglesias, que había dos versiones, la de Los Gritos, de Manolo Galván, y esos son Los Gritos. Que luego aterrizamos por allí, Rafa Lavierda y yo, en Los Gritos. Ahí esas fotos del jardín. Que estaban, pues eso, era lo que se hacía en el jardín los veranos, ibas a tocar allí pues nos duraba 2 o 3 meses los veranos y era lo de moda. A ver, pasa lo otro, a ver. Claro, yo sé que voy a quedar mal con muchísimo, ¿no? Porque yo pensaba hacer una cosa como mi primo Fidel Castro, de 6-7 horas, pero bueno, ya veo que me cortáis. Bueno, pues esto no es una foto, es una historia. Esto es una historia gracias a Tomás del Campo, que es su primera batería, como dije antes, que es muy curioso, y el que más fotos tiene. Observáis que esa batería es todo lo principal, que es el bombo, que es
el primer bombo rectangular que veo yo en mi vida, que era la mesita de noche, ¿eh? Bueno, una mesita. Pero eso está bien, conozco muchos que empezaron con una mesita, con tal, y los platos, pero lo que más importante es que tanto el pedal del bombo como el pedal del chasto llevaba un muelle que liso y tal, claro, lo ideal, esto lo vamos a plasmar bien por el libro, y yo creo que esta batería podría salir a la venta ahora como artesanía, ¿no? Hacerlo en cadena, y entonces, oye, encárgame una batería y coger y hacer el batería. Claro, estamos hablando de los principios de Tomás del Campo, que empieza con, antes de tener esa batería, tuvo otra primero, que era el cristal de la puerta de su casa, donde acompañaba a los hermanos las canciones de dinámico, haciendo calmar, mucho antes, ya era un lujo tener esa batería, ¿no? Y bueno, hacen, aparte de todos los acompañamientos, con su hermano Felipe, que supongo que imitaban a los Everly Brothers y a dúo dinámico, era lo que estaba de moda, pues ya empiezan a hacer un grupo más serio que eran los Sados. Los Sados ya era un grupo importante, haciendo lo de los Sados era para parecerse aquello fonéticamente a los Shadows, que eran sus ídolos, ¿no? Y luego un día en un periódico de eso que de vez en cuando leo yo de aquellos años, el gran Francis Acebal explicó que era una fórmula de no sé qué, inventó porque eso no existe, pero bueno, bien, dijo que era la fórmula de no sé qué, y bueno, esto ya era con una Ludwig, era yo no sé si eran los bríos o los Sados, que era lo mismo. El que cambió de los Sados fue que marchó Francis, marchó Rorro, marchó Rafa, esos eran los bríos. Sí, y entonces ya fichen a Toño Olvere y ya se hacen los bríos, que uno de los sones, por lo visto, se adjudica que fue Sergio Gómez, que fue el que dijo que ellos puso los... Aquí está Tomás Manfred Mann con Perillina y tal, ¿no? Que estaba muy de moda los Manfred Mann. Y amigo, ya tenía una luz y ya era... Y tal. Y es un grupo que fue el grupo mejor que hubo en Gijón, con mucho, porque además ya era ensayable, por lo menos, cosas que otros grupos no hacíamos, la verdad. Nosotros íbamos a Malcopes, íbamos a otras cosas, tal, pero lo de ensayar siempre se me dio muy mal a mí, eso de estar a tal hora y estar obligado, ahí se me dio muy mal, ¿no? Llamar con Felipe, y luego estos marchan a lo que era la meta de tal. Fueron también al Festival de León, al segundo festival fueron, ¿no? Pero la meta era Madrid, era donde se cocía todo, donde estaban pues las casas de discos, que era lo más importante, y aquí pues había una San Sebastián, pero no recuerdo si llegó alguien de Gijón o de Oviedo o de Avilés o de Asturias y a grabar. Y estos van a la gran cadena Consulado, a todos ellos a tocar, se codean con grupos importantes y tienen un proyecto muy bueno. Además buscan canciones, empiezan a descubrir a la juventud de entonces grupos que no eran así conocidos, porque la gente se basaba en los Beatles, los Rolls, empiezan a aparecer los Goles, empiezan a aparecer pues los Fortones, grupos de voces que era donde se basaban en ellos, eran grupos de voz, y justo cuando Felipe del Campo empieza a componer y empiezan a meter canciones y tal, de repente marcha uno de ellos y bueno, rescataron a David Watterson, que era un fenómeno inglés, pero ya la música que hacían era muy avanzada, era música soul y tal, pero ya no era lo que les gustaba. Y desaparecieron, luego se juntaron, pues eso, lo típico que ahora está muy de moda, ¿no? Y el otro día que los Yepes se habían juntado después de 50 años y tal. Y bueno, los Sados o los Bríos, como usted da el nombre para ellos, es una institución en Gijón y es el grupo más importante seguro para muchos. Para mí lo son, pero bueno, para ellos. A ver, pasamos, venga, porque como estáis pegando con las patas por debajo de la mesa, no veo. Jardín García Escobar, este es otro profesional a la altura de gente como Cookie. Este ya viene, sin despreciar a los que veníamos de otro lado, este era profesional en la cuestión de que el padre era pianista, daba clases de solfeo, de armonía, y este tiene una cosa que hizo 4 años en uno para sacar la batería. La primera batería que tuvo él era un aro de un tonel con un parche que hicieron allí de cuero, y él tenía, por ejemplo, aquí era la caja, aquí el bombo, aquí el timbal y todo esto. Entonces este era más, leía muy bien, entonces ya
entre grupos, bueno, estuvo en Carrizo, estuvo con Argentino, y volvían todos a Acapulco, que era donde había más baile y donde más gente terminaba en el Acapulco. Y luego hace un grupo que para mí es el grupo más importante orquestal, ahora es Asea, por supuesto, pero ahora yo creo que a la altura de lo que es Asea hoy son los Almirantes, ¿no? Y estos ya se dedican a trabajar en todos los sitios, trabajan en bodes, pero también trabajan en discotecas y trabajan mucho en el País Vasco, en Galicia, y van a Madrid, y bueno, ya es otra cosa, ya es profesional. Eduardo sigue siendo maestro de batería, bueno, ahora acompaña o enseña los charangues, y era un grupo que sonaba muy bien, porque además tenía un repertorio muy amplio que igual tocaban pues la típica charangada que había que tocar por narices en el baile, como tocaban tocaba un paso doble, pero también tocaba la canción de los Beatles, y lo hacían francamente bien. Y estuvieron, por eso decía que ellos 42 años juntos. Bueno, también los Hardy Crew estuvieron también 40 y pico años juntos, o estoy equivocado, 42 los Harley, pues estos 40 o así, pero que eso es un récord para estar en un grupo, aguantar a compañeros. Bueno, pues aquí Gonzalo el Pifu, ¿no? Esta batería también es la típica batería de piel de pellejo que era de los Dorados, ¿no? Ahí mandé cortar la foto de José Manuel, el del Sporting, el que fue gerente del Sporting y fue un personaje futbolístico muy importante, que siempre decía: José, ¿tú qué hacías? Y dice: no, a mi madre me pone una guitarra y puse ahí, pero no se le toca la guitarra. Y entonces dije: bueno, pues mira, quitaban. Y esa es la famosa batería de los Dorados que se prestaban. Primero prestaba el sobrino prestaba el otro, y por otro había un tercero, que si no también se prestaba la batería. ¿Y no hay que enseñarlo a tocarlo? Claro, bueno, porque la batería esta tenía un bombo que aquí no se nota, pero era un bombo como una pista de tenis, ¿no? Y luego este hombre es el más internacional de los baterías gijoneses en aquella época, ¿no? Este hombre ya, aparte de tocar con grupos, que bueno, de ahí pasan los surcos, bueno, entra primero los chalecos y tal, ese también marcha para Madrid, ¿no? Y va con el grupo más importante en aquel entonces, que son los Canarios. Los Canarios son un grupo donde estaba Robin, Teddy Bautista, entonces ya era algo importante tocar con los Canarios, y luego ya marcha para Estados Unidos, ¿no? Hace un grupo de jazz. ¿Tú pasas las fotos? Que hay, estas son con los surcos, hay nada más que dos. ¿Cómo va a haber nada más que dos? Hay 5.000. Mira, con los chalecos, esa por ejemplo. Esa es la primera Ludwig que hubo en Gijón. La primera Ludwig que no se pagó. Fui un día yo a comprarla y fui ¿cómo se llama? Yo, mi padre para descansar, me tiraron cada lío. Fuimos a Vila a comprarlo y entonces había que pagar el 33% de entrada, que era obligación por el Estado, ¿no? Y entonces yo fui, llevaría el 33 de la batería, pues a lo mejor eran 20.000 pesetes o 10.000, yo fui con 3.000 pesetes, en caldería además. Y dije: no, eso no se puede y tal. Y él tenía una semana la batería, la tuvo allí de exposición para que la gente la viese, era una Ludwig completa, toda colocadina y tal. No era del mismo color que la de Ringo, pero bueno, es esa que se ve ahí, ¿no? Y entonces dije: bueno, pues marcho a Madrid y la compro. Y hice a mi padre que firmase, que dije a Vila que iba a firmar las letras de mi padre. Esas letras nunca les firmó mi padre, llegué yo y les firmé yo, les falsifiqué la firma y yo también les devolví. Así luego mi padre no podía entrar en el trole, que era donde paraban los cazadores y los barqueros, los que estaban allí, los de la caja de ahorros, y decían: Ángel, devolvísteme una letra. Y decía: el hijo puta, mi tío ya me falsificó, porque yo que voy a tener una guitarra, voy a tener, ¿de qué quiero una guitarra? Bueno, y yo era el que devolvía las letras y el que falsificaba, ¿no? Allá Gonzalo con una Yamaha, porque por cierto, Gonzalo, que el padre tenía el escudo, que era una tienda de ropa que había aquí en Los Moros, empezó tocando la batería con los palillos esos que hay de los perches, de colgar la percha donde se colgan los pantalones, y con dos panderetes que pegó una encima de otra, y esa, así, bueno, hay casos. Por eso yo animo a que este hombre escriba un libro, porque estos detalles ya veis que da para mucho, pero que bueno, yo más rápido no puedo ir. Y tuvo un grupo, que yo no sé si en esta foto, no, esto es con los Canarios me parece, pero
Y tuvo un grupo que se llamó Delirium, aquí en Gijón, que sonaba francamente muy bien, pero bueno, el más importante era los... Bueno, estudié por ahí, por Chicago, por ahí, no por... en Boston, cuando estuve a Boston iba a California. Y entonces ahí veis que batería americana. Bueno, pues con todo lo alto que lleva Gonzalo, tiene una, no sé si cambió, pero tiene una manía de tocar con la banqueta muy abajo, no sé por qué. Pero normalmente, sí, normalmente uno alto, cuanto más alto mejor. Bueno, pues ya lo veis ahí entre esa batería, ni se ve, dejó bigote de aquella, que sé yo, parecía que... Esa es con Mickey. Este sigue en la época de Mickey, donde hubo gente muy importante. Mickey, sabéis que es aunque nació en Madrid, pues si es un gijonés de pro, siempre que viene aquí, pues se reúne con nosotros y sigue para mí siendo un amigo, y más que un amigo, pues bueno, un ídolo para mí. Yo conocí a Mickey en su buena época, no quiero decir que ahora esté mal, pero cuando era el hombre de goma, que era cuando lo íbamos a ver. Pues, y Gonzalín sigue vigente, ¿no? O sea, ahora es multibatería, tampoco lo ves con los paramétricos, como los de siempre, con todos los capaces. Está ahí en el jardín, esta es la última foto de la actuación del jardín con los de siempre, en un guateque que se hizo últimamente, y eso, toca en todos los sitios, donde lo llamen. O cualquier día vemos por ahí, en una bandada de pitufos. Gonzalo, que todos estos, lo mejor plasmarlo, como digo, esas fotos en el libro y contarles verdaderas historias de ellos, porque yo tengo muchas anécdotas. Bueno, mira, este es el valor que hizo mi padre, que lo había apuntado, lo pagábamos, pero era lo mismo. Ahí está lo que valía la batería. No sé si se fija bien uno, que trae lo que valen los platos, lo que valía el bombo, lo que valía todo, y luego abajo ves lo que valía un multímetro, cuidado, y un magnetofón que tenía, esos eran los chalecos, ¿no? Y el timbal base, por ejemplo, pongo el precio, no sé, bueno, lo que valía una pasta todo, que no era decir que fácil y además allí, bueno, pues cuando te pagaban en un sitio, a excepción de Diego el Cabezudo, que fue ganaste un premio, ganaste 25.000 pesetes, que no les vimos nosotros juntos en la puñetera vida, pues figúrate tú, los demás conformarse con lo que nos daban. Así que yo, como decía el otro, la intención de pagar tenía, pero no tenía perros para pagarla. Yo compraba con buena intención era, Y entonces ahí a mi padre para ir, que eso sí servía, ponía hasta el número de los micros a cajé para saber, para que no nos lo robasen. No sabía que era el frío que lo robaban. Pero eso ya de Gonzalo Pifu y bueno, tenemos muchísimos más. Este Jerónimo Grande, ¿no? Jerónimo Grande, que conocéis todos ahora como un gran cantante satírico, como lo queréis llamar, pero verdaderamente era batería. Como os decía antes, él empezó tocando en casa con 5 sillas que había, pero una sonaba bien, era la que sonaba bien. Y los demás no sonaban bien, cosas así, como ya muy raro. Y entonces él tocaba la guitarra con los 106, ¿no? Y van a tocar a Cangas Onís y ganaban de aquella pues una apuesta, que no sé si era 3.000, 4.000 o 5.000 pesos, lo que fuese, que era un dinero. Y van a tocar allí y resulta que el batería había quedado con la novia y dice, no, yo no toco. Me cago en la mar. ¿Y qué hacemos? Perdemos esperes. Y Jerónimo cogió y dijo, le corté un proceso, puso eso a la batería y hasta hoy. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que yo sabía que Jerónimo había tocado con los 106. Bueno, vale, estas fotos, sabía que como guitarra había acompañado a Rosa María Lobo, sabía que, bueno, todo eso, pero no sabía que luego tocó con los líderes. Vale, hasta ahí podía ser una sustitución y tal, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando hablo con Juan, me dice que su carrera terminó en el Acapulco, siempre aparece el Acapulco, con los del Principado, que le acompañaba a gente, a atracciones que venían mucho antes de marchar para Cimavilla, y estuvo 19 años tocando la batería. Claro, yo creía que, bueno, pues era lo típico de conjuntos, Jerónimo Grande, y el típico personaje que hoy a muchos de los dices, oye, Jerónimo toca la batería, pues no lo sé por qué, no lo vio mucha gente tocar la batería. Dime. Algo pasó aquí, ¿no? Pues no sé lo que pasó, pero tú sigues tocando ahí hasta que nos echen. Sí, los dos, ¿no? Sí,
Este es Betty de los 2+2, este es importante porque era el grupo oficial de Víctor Manuel, ¿no? Ese era el grupo oficial de Víctor Manuel, que era el que llevaba, bueno, Víctor Manuel no voy a hablar de él, pero ellos consideraban un grupo en Mieres importantísimo. Siguen tocando los 2+2, siguen tocando por ahí, y bueno, van haciendo aluques y cosas así, y siguen, menos la guitarra, que los demás son los originales, que eso es importante, conservar el grupo original, ¿no? Y pasa, porque si no quedamos, venga, ya vamos muy retrasados. Marín, como decía Pentases del Acapulco, no puede ser Marín, venga rápido, Marín. Los Juniors, una institución en Oviedo, en Asturias, y fueron los que primero grabaron un disco, que como decía era importante, ¿no? Y Fernando Morollón, que es el primer batería que tiene, y cuando vienen los Juniors a tocar al Cristina, cuando debuten los Hados, pues estos vienen con eco, pero con un eco, los Hados tenían eco, para la guitarra me parece, pero para voz, ¿no? Y entonces ya, cuando llegan ahí empiezan, hola. Y de repente esto ya te lo cante porque ya nos acojonaron, ¿no? Pele, que cantaba muy bien y que sigue cantando muy bien, pero ya de momento ya dijo, vamos con estos, con esta gente. Y luego eran profesionales. Nosotros, oye, teníamos a uno, tenía un traje, un uniforme, unos chalecos, estos ya venían de smoking, cuidado, venían de smoking, ir a tocar al club de tenis de smoking, y venían y tal, y entonces pasamos a Josepe Benedicto. Bueno, pues fue hoy me llamaba Toño Olvere para ver si lo localizaba, y yo 30 años que lo veo, me acabo de enterar por Toño Olvere que vivió en Murcia, o que vive en Murcia, no lo sabía. Josepe tocó con un grupo que se llamaba Los Seis, que era un grupo también muy de colegio, muy de tocar ahí en el colegio. Bueno, prueba de ello es que esa foto me la pasó a Avelino, que debe ser una foto del colegio, o así, en el corazón de María me estoy refiriendo, ¿no? Y tocó luego con un grupo que se llamaba Los Troncos, que hicimos que cerraron por completo, no dejamos de tocar. Pero bueno, teníamos equipos, que eso sí, era importante tener equipo, no puedo tocar con nada menos. Y Juancho, en batería de los Talisman siguen tocando por ahí, y por la cuenca, pues un chaval muy conocido, y que siguen tocando, se reunieron para lo típico, te reúnes para un festival, y bueno, estoy ya actuando, no sé si es en el Albeniz que habéis tocado últimamente, que tocaron con los de siempre, o bueno, ¿no? Hay gente que sigue tocando, ¿no? Que no toquen profesionalmente, toquen en festivales, y aquí hay una batería importante, ¿no? Lejos de las baterías que había, siguen pasando a ver qué pasaba por ahí. ¿Este y el mismo? No veo, pero parece Lorenzo de los Luques, Lorenzo Saralegui de los Luques, como veis, ahí pudimos rescatar esa foto, ahí que se ve tapado por un sure de estos que ahora está de moda poner en todos los carteles y tal, los Luques de Prada, más conocidos como los brincos asturianos, y que suenan francamente bien. Este hombre falleció desgraciadamente, y los Luques era un grupo muy importante porque actuaban ya en eso, lo que decíamos, formales. Yo quiero diferenciar los formales de los informales. Por ejemplo, los grupos donde estaba yo éramos siempre informales, podíamos llegar, no llegar, ir, no ir, casi nunca íbamos vestidos iguales, pero esto ya era en serio, esos son los que firmaban un contrato y ahí puntuaban, y nosotros a lo mejor formábamos un contrato de un cuarto de hora, de una hora, y al cuarto de hora alguien desaparecía. Normalmente siempre era el mismo, pero no digo por qué, porque tomaba mi fía aquí. Y entonces Armando Olvera surge en la OCA, en un grupo que tenía Manolo Santarrúa, que sustituye a Jorge Matei, es este chaval. A mí lo que mejor hizo fue el disco de Esparavanes con Julio Ramos, y es un chaval que no era muy conocido hasta que apareció primero con Julio Ramos y con la OCA con Manolo Santarrúa, y un batería muy bueno, y la verdad ya se les podía, ¿no? Y este es un homenaje a Nacho Pomora, y en esa foto Nachín había ido a tocar fue este año, en este verano, había ido a tocar con Dani Daniel a
A Coluga fue, Coluga, sí. El día de Asturias me parece que fue en Coluga, sí. No, pues esa foto es de ahí, que me la mandó Daniel, y desgraciadamente pues falleció Nacho Fombona, ¿no? Y este es Fernando, el de los Junior. Fernando, el de los Junior, Morellón. Este era con los Junior, ya hablé de los Juniors, de que eran importantes. Por ahí pasaron muchísimos grupos, muchísimos músicos. O sea, era como un plus, ¿no? Tocar con los Juniors era decir, cuidado que toco con los Juniors, ¿no? Y este es Jorge Matei. Jorge Matei era el que hacía la batería de los Sonor. Vino, hizo aquí un grupo que se llama Susana de los Sonor, y luego hizo la obra, como el que Manuel se Perú. Y fue el que regaló la primera batería a Tomás del Campo, una que tenía un pellejo bueno, ya me sabía que no te lo había regalado, Jorge Matei, pero bueno, a ver si tú se te había olvidado y dices que te cobraría una pasta. Pero una batería por completa. José Luis El Cori, los juveniles eran un grupo donde empezó gente como Manolo Chatarrúa, y una cosa era muy simpática, ¿no? Entonces él cada día que iba a actuar a un sitio ponía los equipos en el escenario y ponían un letrero muy grande: se prohíbe blasfemar. Bueno, pues era el único que andaba por el escenario recordando a Dios. Y ponía el letrero: se prohíbe blasfemar, y recordando a Dios. Y Modesto, era el de los Llamas. Aquí era la batería principal de los Llamas. Ahí estaba Ramón Borrego, pero tocaba la guitarra. Luego Ramón Borrego pasó, que para mi sorpresa, de la guitarra pasó a la batería y iba a tocar en Asturcombo, en un grupo de argentino, en el Jardín. Pero aquí el batería oficial era Modesto, de los Llamas. Un grupo que a mí me sorprendió, porque la vez que los vi, la primera vez, los vi aquí donde es un Pelayo, la estatua Pelayo, y ven todos vestidos de blanco, y llevaban unos albergues que eran blancos también, y parecían una tarta, ¿no? Y luego Carlos, el bajista, cuando llegó a tocar un día con los Soles el León, dije yo, oye, pero si parecíais una tarta, dice, no andas muy equivocado, llamamos los de la tarta. Y Carón, Ángel, batería que tocó con Querer Rojo, con muchas orquestas, fallecido desgraciadamente. Bueno, yo creo que Pedro Bastarrica, claro, Pedro Bastarrica era otro multiinstrumentista, gracias a él, pues se hizo pues estudios norte, la charlía que le ocupó, y gracias a los dos, pues se consiguió hacer algo de música grabada en Asturias, incluso para transportar. Yo no voy a decir la gente que pasó por Estudios Norte o Estudios de Oro, pero Pedro Bastarrica era un hombre que tocaba la batería, que tocaba la guitarra, que tocaba de todo. Bueno, desgraciadamente falleció, pero es un personaje muy importante. Y no sé qué. Coño, si ya era un borrego, joder. No, coño. Es que bueno, sabéis que la edad ya va uno haciendo perder. Y oye, y me pasé muchísimo, y yo creo que, si con permiso de Luis, me mira a ver si pasa algo más rápido. Robbie, de los Moscones de Luarca, el que lleva, que pasa la pelota. Porque el que lleva los artistas en Oviedo, ¿no sabes? Y dice, igual alguien nos puede enchufar a llevar a un artista Oviedo. El que domina el contar un Oviedo. Yo creo que lo podemos dejar ya, porque me tengo que ser cansado. Y luego encima, bueno, Titi, hombre, muy importante con los guachos. No, sí, todos son importantes, pero con los guachos, eso en televisión española, cuidado, no digo cualquier televisión española, los guachos del Cholo Guacho, y eso hicieron muchos grupos, hicieron luego los guantes rojos y tal. Lo dejamos cuando quieras. Cuando quieras tú. No, a ver, pasa el último, el que Dios se la dé, se la bendiga. Es que estoy jugando, como, a ver si acierto, ¿no? Como jugando con los cromos, Arturo Tuni, estaba con imagen y sonido, y marchó, con el Blue Star, y fue fichado en el Playboy por un grupo muy importante como los Tamara, y marchó con los Tamara. Bueno, acabamos, mira. De hecho, lo primero que quiero deciros es que el último, a ver, no sé quién es, el que no lo veo, y aquí el que dirige.
¿Ves? Esto es eso. Ah, Gustavo, los jefes, hombre, bueno, los jefes, estos los jefes eran ya profesionales. Estos, daros cuenta que salir de Praga, ir al sitio materno, pues a lo mejor era Llanes o tal. No, cuidado, estos ya marcharon a Bruselas, a la sala Sporting de Bruselas. Sporting terminado en Renfe, ¿no? Ya fueron ahí contratados. Oye, digamos, yo no iba por... Y los Harry también, ¿no? Y es que ya era profesional, ya eran los que ocuparon los pies ahí de smoking y tal, y eso luego marcharon a Madrid. Y estos Tony Caravaca, que era el que llevaba de aquella Julio Iglesias, pues los contrató, los llevaba, y esos son los que le comentaba yo antes que se reunieron 50 años después en Praga. En Praga había dos grupos importantes, no habría más, los Luque y los Yepes, ¿no? Y eso lo que me llamó la atención es que tenían una mandolina, una de las guitarras era mandolina eléctrica, pero bueno, que no era frecuente, ¿no? Pero bueno, nada, que ese termina el libro de las baterías y vosotros han comprado y yo creo que yo lo mejor que podemos hacer y que vayan a comprar el comprayo. Y terminamos con un aplauso a primero, ¿no? No, es